Vamos a comenzar el culto del 9 de agosto. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Vamos a tener un tiempo de oración a Dios. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar de triunfo todo repetid. Preso, honor y gloria dad a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante,
huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a buscar más de ti, de tu palabra, porque ella es la que nos guía a tu camino y a la verdad. Sé nuestro refugio en toda situación que estemos pasando. Te agradecemos porque nuevamente podemos escuchar de ti, de tu santidad y misericordia. Te pedimos por los niños de la escuela bíblica, los jóvenes y por la congregación, para que aprendamos a no quejarnos, sino agradecer por lo que nos das. Bendícelos a ellos y a nuestros pastores. Permítenos, Señor, escuchar por este medio tu palabra con un corazón sincero, humilde, reconociendo y aceptando tu verdad. Renuévanos con tu Santo Espíritu y así poder glorificarte. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy veamos la segunda parte del segundo sermón que Moisés dio a la segunda generación del Éxodo en el desierto de Moab en Deuteronomio capítulos 12 al 30. Vamos a leer todos juntos Deuteronomio 26, 17 a 19. Así dice la palabra de Dios. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Oremos. Dios del Verbo, inclinamos nuestros oídos para escuchar tu palabra. Grabarlas en nuestros corazones y ayúdanos a ser hacedores de ella. Oramos en el nombre de la palabra de Dios, Jesucristo. Amén. Deuteronomio se puede describir como un resumen del Pentateuco de Moisés e históricamente muestra el viaje desde el monte Sinaí hasta la llanura de Moab. Deuteronomio menciona las reglas y leyes para adorar al único Dios en el único lugar, el tabernáculo, y regulariza la unidad y pureza del culto a Dios. También se refiere a la ley en diversos temas relacionados con la guerra, el matrimonio, la comunidad y las relaciones sociales. Lo que Dios hizo al sacar a Israel de Egipto es, desde un punto de vista, la liberación de los esclavos. Pero también debemos comprender que Dios conduce a Israel a la tierra del pacto con las palabras que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob con mucho poder, amor y gracia. La promesa de Dios es unilateral. Eligió a Abraham de entre muchas personas y naciones y le dio la palabra de promesa al elegido. Fue un momento histórico de Dios para cumplir esa promesa cuando Jacob y sus 70 descendientes fueron enviados a Egipto y fueron hechos esclavos durante 430 años. Moisés construyó un altar debajo del monte Sinaí para Jehová, roció la sangre del sacrificio sobre el pueblo y leyó el pacto de Dios delante del pueblo para registrar las palabras recibidas en el monte, y el pueblo prometió obedecer las palabras del pacto. Y finalmente se declaró pacto con Dios en el monte Sinaí. Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre significa vida, porque hay vida en ella. El pacto en el monte Sinaí es el pacto de vida.
La obediencia al pacto trae vida, pero la desobediencia lleva a la muerte. Además, la característica del pacto del monte Sinaí es que Dios habló directamente al pueblo. El pacto que se concluyó entre muchos milagros y maravillas. Éxodo 24, 16 y 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de un medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. La primera generación de Éxodo, que firmó el pacto en Sinaí, no solo presenció a Dios directamente, sino que también Dios le hizo vivir milagrosamente en el desierto. Israel vio que Dios abrió el mar rojo, experimentó el maná, el alimento que descendía del cielo, comieron carne de codornices y vieron salir agua de las rocas. Pero el pueblo no tenía fe en Dios. Mucha gente dice, si veo, creo. Creen erróneamente que esa es la fe salvadora, creyendo cuando son sanados, cuando ven demonios sean expulsados o presencian milagros. Es por eso que muchos cristianos siguen sanaciones, exorcismos, milagros y señales. Los descritos anteriormente no son la esencial del evangelio cristiano. No solo no es esencial, sino que provoca la ira de Dios. Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal de Jonás es la única señal que el Señor Jesús quiere que conozcamos, porque es lo que habla de la vida de Jesús. Como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, Jesucristo, el Creador unigénito de Dios, vino a su creación para testificar a los pecadores el Evangelio que conduce a la vida eterna, y después de ser ejecutado en una muerte en la cruz, permaneció en la tumba hasta el tercer día. Y al tercer día venció a la muerte y resucitó, convirtiéndose en la esperanza de toda la humanidad. Dios hizo posible que toda la humanidad le encontrara solo a través de Jesucristo. Dios hizo posible calmar su propia ira por el pecado de toda la humanidad solo a través de Jesucristo. Dios hizo que toda la humanidad escuchara solo de Jesucristo. Dios ha hecho posible que toda la humanidad sea perdonada de todos sus pecados solo a través de Jesucristo. Dios ha abierto el camino de la justicia a toda la humanidad solo a través de Jesucristo. Dios creó a toda la humanidad para que se contentara solo con Jesucristo. No son los milagros, es Jesús. Jesús es suficiente. No son las señales, es Cristo. Cristo es suficiente. No es la sanidad, es la palabra. La palabra es suficiente. No son los exorcismos, es el Evangelio. El Evangelio es suficiente. Esta es la esencia del cristianismo. Cuando creemos y seguimos solo a Jesucristo, el Salvador que conoce al hombre, Dios agradará todo lo demás. Y aquellos que no creen hasta no ver, no van a creer, aunque se les muestre y vean.
La primera generación del éxodo de Israel fue incrédula por la carencia del poder de Dios. Ninguna generación ha visto más poderes, milagros y señales de Dios que la primera generación del éxodo de Israel. Sin embargo, siempre desobedecieron la palabra de Dios, se quejaron constantemente, lloraron todo el tiempo y quisieron volver a Egipto, donde vivieron como esclavos durante 430 años, porque no entendían lo que Dios hacía ni entendían su bondad. Deuteronomio 29, 2 a 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos han sido testigos de muchas maravillas que Dios hizo para castigar a los egipcios. También vieron cómo trató al rey de Egipto, a sus oficiales y a todo el pueblo. Sin embargo, hasta entonces, Dios no les ha permitido el entendimiento porque adoraron a dioses falsos que ni siquiera conocían y que nunca hicieron nada por ellos. El verso 26. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les hacía dado. Nuestro Señor no obra milagros para hacerle creer a aquellos que quieren ver para creer. Dice la palabra: bienaventurados los que no ven, ni oyen, ni tocan y creen. Es más valioso darse cuenta de la situación y comprender la palabra de Dios que los milagros, señales, sanidades y el expulsar demonios. Busquemos la mente de la iluminación y entendimiento. Pidamos a Dios un corazón que se inclina humildemente ante el Señor y comprende la palabra. Un corazón que se da cuenta del mensaje del Señor sin importar el entorno en el que se encuentren, y un corazón que se da cuenta de que la palabra se está cumpliendo en él. Sin este corazón pereceremos como Israel. Oremos a Dios para que nos permita un corazón comprensivo en lugar de entregar nuestra fe y corazón a milagros, exorcismos o sanidades. Dios, que ordenó la destrucción de todos los ídolos en la tierra de Canaán y destruyó a quienes adoraban a dioses ajenos, ahora ordena a la nueva generación una atención completa y castigo contra los tentadores internos que puedan surgir dentro de la comunidad Israel. Deuteronomio 13, 1 a 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A través de las Escrituras, ¿se dan cuenta de los falsos profetas o soñadores que pueden realizar milagros y maravillas? Pero no hablan del Evangelio de Cristo Jesús, sino de otras cosas terrenales, y los tientan con cosas de este mundo. No debemos hacerle caso, porque en realidad Dios quiere probarnos y ver si lo aman con todo lo que piensan
y con todo lo que son. El severo castigo de matarlos no está destinado simplemente a sancionarlos, sino a evitar que surjan pecados en Israel y a mantener la fe pura y la comunidad santa de Dios. Incluso los falsos profetas hablan en el nombre de Dios. Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ellos también profetizan en el nombre de Jesús. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de la autoridad de Dios y no tienen que temerle. Lo que distingue a los profetas falsos y de los verdaderos no es por el nombre de quien hablan. No se distinguen por usar términos cristianos o términos mundanos, sino está en sus palabras, si se cumple o si se logra. Los comentarios de la Biblia, el diario vivir, nos ofrece algunas preguntas para que podamos hacer. ¿Está diciendo la verdad? ¿Es Dios su enfoque central? ¿Están sus palabras de acuerdo con la verdad que usted ya conoce? Son muy buenas preguntas para que podamos distinguirlos. Pero quiero hacer unas preguntas. ¿Somos capaces de discernir la verdad? ¿Conocemos al Dios descrito en la Biblia? ¿Tenemos suficiente de conocimiento y entendimiento de la palabra revelada por Dios? Si no lo somos, fácilmente seremos engañados. Luego la concordancia añade: algunos hablan la verdad mientras lo conduce a uno a Dios, pero otros hablan en forma persuasiva mientras lo dirigen a uno hacia ellos mismos. Es más fácil ser persuadidos por los falsos profetas. Mateo 7, 15 a 17. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos en los abrojos? Así, todo bien árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ya sea que enseñaron con palabras o profetizaron, debemos mirar sus frutos. Tendremos que escuchar atentamente si lo que dicen es bíblico y observar si hay cumplimiento de esas palabras. Amados hermanos, no me cansaré de repetir una y otra vez que nuestro Dios es el Verbo. La forma de conocer a Dios es conocer la palabra revelada por Dios en la Biblia. Para encontrarnos con Dios debemos escuchar, leer, meditar y profundizar las escrituras divinas. En Deuteronomio, la palabra tierra aparece más de 200 veces. Israel tuvo que conquistar la tierra de Canaán que Dios prometió dar. La razón por la que Dios expulsó a las 7 naciones de Canaán fue porque adoraron ídolos y su maldad colmó a tal punto que Dios ya no pudo aguantar sus pecados. Y este principio se aplica igualmente a Israel. Levítico 18, 27 a 29. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que
que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere algunos de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. La tierra de Canaán, que Dios prometió dar a Israel, era una tierra de bendiciones que fluye leche y miel. La tierra no era como la del Egipto. Deuteronomio 11:10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Qué significa esto? ¿Es Canaán una tierra mejor que Egipto o Egipto es una tierra superior que Canaán? ¿Qué piensan ustedes? Primero, echemos un vistazo a la tierra de Egipto. Egipto tenía el río Nilo, que tenía muy buenas condiciones para la agricultura. El Nilo es el mayor río de África que fluye en dirección norte a través de 10 países. Tiene una longitud de 6.853 kilómetros, el segundo río más largo del mundo tras el Amazonas. Los egipcios plantaban semillas, incluso si no llovía, hacía zanjas de riego simplemente con los pies, como si fuera un huerto. En otras palabras, la tierra bendecida era Egipto. Si estudiamos la historia mundial, Ciro de Persia el Grande, Alejandro Magno, quien dio a conocer el helenismo al mundo entero, y los emperadores romanos levantaron muchas guerras para apoderarse de la tierra de Egipto. Pero la tierra de Canaán era diferente. El destino de la tierra de Canaán dependía de Dios. Deuteronomio 11:11-15. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Algunos dicen que la tierra de Canaán era un campo de piedras. Además, el suelo también se encuentra en zona de piedra caliza, por lo que cuando llueve la tierra absorbe el agua, por lo que el agua no se acumula para ser utilizada más tarde. Significa que no era como la tierra de Egipto que tenía el Nilo. Era una tierra donde no podía cultivarse y los ganados no podían vivir a menos que lloviera del cielo. Por eso las lluvias tempranas y tardías de Dios fueron muy importantes para los israelitas que eran agricultores y ganaderos. No fue solo el clima. La tierra de Canaán está ubicada como en un puente que conecta los 3 continentes de Europa, Asia y África. Entonces, cuando Israel desconfió de Dios y desobedeció la palabra, no hubo lluvia temprana ni la tardía, y la tierra fue pisoteada por muchos países de grandes poderes. Como mencioné, cuando Ciro, el rey de Persia de Asia Menor, conquistó el mundo, y el Alejandro del reino macedonio de Europa, quien fundó el imperio alejandrino, uno de los imperios más amplios de la historia de la humanidad, incluso el gran ejército romano, dirigieron sus guerras a través de la tierra de Canaán
convirtiéndola en ruinas. Después del imperio alejandrino, el rey del sur y el rey del norte en el capítulo 7 de Daniel pelearon muchas guerras en medio en todo Israel. Así, en la tierra de Canaán, a diferencia de Egipto, dependía a la voluntad de Dios en todo, y allí Israel podrían cumplir la voluntad de Dios amándole a Él, creyendo y obedeciendo su mandato con todo su corazón y con toda su fuerza, agradando a Dios y siendo bendecido por su pacto. Sin embargo, por la incredulidad en Dios y la desobediencia a los mandamientos y decretos, Israel se convirtió en cautivo de las naciones poderosas y finalmente fue expulsado de la tierra de bendición, la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, y perdió su país y vivió una vida miserable, esparcida por todo el mundo. Lo mismo ocurre en los cristianos que viven en esta época. Si amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad y con todas nuestras fuerzas, obedeciendo sus mandamientos, podemos satisfacer el corazón de Dios. El profeta Miqueas habla a Dios a través del Espíritu Santo. Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y Dios responde. El verso 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice en esta forma: Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Lo que Dios quería del corrupto Israel no era lo material como holocaustos de animales, sino un corazón arrepentido. Dios quiere que seamos justos los unos con los otros. Dios quiere que le mostremos nuestro amor y ayuda a los más necesitados. Dios quiere que vivamos humildemente y que caminemos dócilmente con Él, adorándole sinceramente y reconociéndolo como único Dios. Así Dios quiere que seamos obedientes y agradecidos por la palabra con gozo y gratitud. En ese mandamiento está contenida toda la sabiduría por la que podemos vivir en esta tierra para satisfacer a Dios. En la palabra hay un secreto de cómo vivir una vida santa en este mundo inicuo. En el decreto se presenta la forma de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. En ese estatuto está escondido cómo vivir con nuestra familia y con nuestro prójimo. El camino es obedecer los mandamientos y las palabras de Dios. Finalmente, vivamos una vida que agrade a Dios. Dios hizo un pacto en Moab antes de que la segunda generación de Éxodo cruzara el río Jordán y entrara en la tierra de Canaán. Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El Dios de la Biblia es el Dios del pacto y todo se basa en su pacto. El pacto de Dios es la voluntad de salvar a los humanos caídos para siempre y restaurar las relaciones rotas, y la respuesta humana es amar y obedecer a Dios. El pacto en Moab es el mismo pacto entre Dios y Abraham y el del monte Sinaí o Horeb.
Los mandamientos del pacto se comunican una vez más y se determina vivir una vida digna como pueblo de Dios. Pacto significa acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. En otras palabras, el pacto de Dios trata específicamente de cómo vivir con la premisa de que Israel se estableciera en Canaán. Moisés recordó primero la gracia de Dios al rememorar el éxodo de Israel de Egipto y los 40 años de vida en el desierto. Y cuando entraron en la tierra de Canaán, ordenó repetir el pacto con todo el pueblo ante Dios, preocupando de que la nueva generación abandonara a Dios y sirviera a los ídolos. Finalmente, intentó concientizar, proclamando la maldición de la desobediencia a la ley. El pacto es un elemento esencial para comprender la relación entre Dios e Israel, es decir, la palabra de la promesa de Dios y la obediencia de Israel. El contenido del pacto de Dios con Israel es que Él se convierte en su Dios, ellos se transformen en su reino sacerdotal, apartándose del pecado, y así ser gobernados por la palabra de Dios para ser transformados en personas santas y establecer el reino de Dios en la tierra. Dios hizo un pacto con Israel, los alimentó, los vistió y los guió en el desierto durante 40 años para llevarlo a Canaán, la tierra de bendición. Durante esos 40 años, Dios se lo reveló a Israel. Deuteronomio 29:6. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Lo mismo se encuentra en el capítulo 8. El verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muchas personas recuerdan a Dios, quien realizó grandes milagros, señales en Éxodo, y también lo quieren en sus vidas. Sin embargo, descuida la intención de Dios detrás del milagro. Los dos propósitos con los que Dios hizo que Israel viviera en el desierto durante 40 años fueron el entrenamiento y la disciplina. Primero, Dios vio si guardaban o no la palabra de Dios, poniendo a prueba el corazón de Israel, haciéndolos enfrentar dificultades en el desierto. Segundo, Dios humilló a Israel y trató de enseñarles que los seres humanos viven de la palabra que sale de la boca de Dios, no de pan a través del maná del cielo. La forma en que Dios los probó fue la disciplina y entrenamiento en medio de las dificultades y el sufrimiento. Dios quería que Israel aprendiera a depender completamente en Dios y creer que Dios los protegería en cualquier dificultad, siempre y cuando ellos confían en Jehová. Pero como no confiaron, sino que en cada situación se enojaron con Dios, desconfiando de Él, Dios, para probarlos y enseñarles a confiar en las promesas y en la palabra de vida, los hizo pasar por dificultades para enseñarles que cuando ellos confiaban, Dios los libraría, pero si ellos no confiaban, Dios los dejaría a la merced de los enemigos. Todos los pactos de Dios en el Antiguo Testamento tienen la misma semejanza que el nuevo pacto de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la voluntad de salvar a los seres humanos caídos para siempre, pero los pactos del Antiguo Testamento eran imperfectos.
Hebreos 8, 6, 7 y 9. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La falta del cumplimiento del antiguo pacto fue confirmado por la sangre de animales y fue decidido por la voluntad de los israelitas de guardarlo, pero rompieron el pacto porque no lograron cumplirlo. Pero el nuevo pacto fue hecho por la sangre del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, que nos hace perfectos en todas las buenas obras y nos hace construir su voluntad. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un pacto puede definirse como una promesa solemne que une a las partes mediante un acuerdo, como un juramento a través de una determinada forma de compromiso. Israel rompió el pacto a través de la incredulidad y la desobediencia a lo largo de la historia. Para que el pacto hecho entre el Señor y el hombre tenga el resultado de que el hombre sea salvo y permanezca según la voluntad de Dios, primero debe creer la palabra de la promesa. Pero, ¿cómo podemos creer si no sabemos lo que dice el contenido del nuevo pacto? Si no creemos, ¿cómo podremos ser enviados para predicar el Evangelio? Si no anunciamos la salvación eterna, ¿cómo puede establecerse el reino de Dios en la tierra? Escuchar, leer, estudiar y profundizar la palabra y predicarla son requisitos previos para todos los cristianos en el nuevo pacto del Señor Jesucristo. Una vez que hemos conocido las condiciones del pacto, debemos seguir la obediencia. Por lo tanto, todo el que desee obtener una nueva vida en el nuevo pacto debe tener presente la palabra de la promesa y obedecerla. Oremos. Te damos muchas gracias por el nuevo pacto que hiciste por la sangre del Cordero inmolado Jesucristo. Ayúdanos para que podamos cumplir su contenido, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Oramos en el nombre del amor de Dios eterno, Jesucristo. Amén. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel.
Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz, por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia informa que seguiremos teniendo el culto por este medio hasta que se normalice la situación debido a la pandemia. Compartamos el link con todo para que la palabra se siga expandiendo. En segundo lugar, cuidémonos del COVID-19, no dejemos de usar barbijo y mantengamos la distancia. Oremos por la persona que está trabajando frente a este virus. En tercer lugar, agradezcamos a Dios que en algunos hogares se están realizando el culto familiar. Aprovechemos este tiempo y compartamos la palabra. También invitamos a los jóvenes que se conecten a la reunión virtual los sábados a las 18 horas. En cuarto lugar, no nos olvidemos de tener un tiempo de oración todos los días con la lista de motivos de oración. En quinto lugar, realicemos todas las meditaciones bíblicas diarias que estamos recibiendo. Es muy importante realizar el práctico, porque la palabra de Dios es nuestra guía, y si no estamos recibiendo, pueden comunicarse con algunos líderes y pedirle. En sexto lugar y por último, la Iglesia invita a toda la congregación a leer y meditar todos los días la palabra de Dios. Terminemos el culto a Dios con la oración final. La gracia del Señor Jesucristo y amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que desean comprensión de la palabra y sus vidas dependan de Dios desde ahora y para siempre. Amén.